Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos desde la parroquia Nuestro Señor de Lourdes, aquí con el Padre Miguel Barca, que nos va a hablar un poco de los sacramentos de bautismo, confirmación. A continuación, lo dejamos con el Padre Miguel Barca, vicario de Nuestra Señora de Lourdes. Adelante, Padre. Buenas tardes a todos, hermanos que se conectan a través de la página de la parroquia San José Obrero, acá en la Arquidiócesis de Managua. Como decía el hermano, mi nombre es padre de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en el barrio La Fuente, zona central de la Arquidiócesis de Managua. Estos hermanos me han pedido poder compartir con ustedes rasgos generales sobre lo que es el sacramento del bautismo y de la confirmación. Sacramentos que yo creo que conocidos por todos, porque todos somos bautizados y todos, creo, de una u otra manera, pues tenemos ya también el sacramento de la confirmación, pero también hay muchos que se están preparando para este acontecimiento de salvación. Recuerden de que los sacramentos son signos, ¿verdad? E instrumentos, como lo define el Concilio Vaticano II, signo e instrumento de salvación para el hombre. Y por eso es de que cuando el hombre apertura una vida de gracia por medio de los sacramentos, entra en esta dinámica de la economía de la salvación. Así pues que vamos a compartir un poco, ¿verdad?, sobre este tema del bautismo y la confirmación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es sabido por todos de que el sacramento del bautismo y de la confirmación son prácticamente los sacramentos de iniciación cristiana, que ponen, por así decirlo, también un fundamento en toda esta vida cristiana. También podríamos incluso decir de que tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. Y yo quisiera introducir este tema de esta manera, porque quisiera que esa fuese la línea que también nosotros lleváramos en esta pequeña reflexión que estamos compartiendo en esta tarde. Y es de que nosotros podamos aprender de que el sacramento del bautismo es, por así decirlo, el nacer. El sacramento de la confirmación es el crecer. No vamos a hablar del sacramento de la Eucaristía, pero si podemos entrar en esa sintonía, también la Eucaristía es el alimentarse. Por eso es de que yo les decía de que también estos sacramentos de iniciación cristiana tienen también como cierta analogía con este crecimiento y sustento de la vida natural. Todos los que son renacidos por el bautismo se fortalecen por medio del sacramento de la confirmación. Y finalmente, pues somos alimentados también por el sacramento de la Eucaristía, que es manjar de vida eterna. Y por medio de estos sacramentos de iniciación cristiana, se reciben los tesoros abundantes de una vida divina. Yo creo que eso es lo que nos debe de impresionar a cada uno de nosotros cuando recibimos especialmente esta gracia en los sacramentos tanto del bautismo, de la confirmación. Y como les decía también,
de la Eucaristía. Entramos en sintonía en esa vida divina. Por eso el sacramento del bautismo se convierte en un sacramento de apertura. ¿Ya? Fíjense que incluso desde un símbolo o un signo muy precioso dentro de los mismos templos, las filas bautismales en la antigüedad, acá en esta parroquia, tanto el padre Eric y este servidor, queriendo rescatar ese signo tan precioso, hemos puesto la pila bautismal en la entrada del templo, porque eso nos simboliza mucho. Ese sacramento, el primer sacramento que recibimos nosotros, es el sacramento del bautismo. Somos sumergidos en primer lugar. Recuerden ustedes de que el sacramento del bautismo tiene como significado por su palabra sumergir. Eso significa bautismo, sumergir, la sumersión. Por eso pues, queridos hermanos, el bautismo es el fundamento de toda vida cristiana. Es el pórtico de la vida en el Espíritu. Es la puerta que abre al acceso a los otros sacramentos. Aquí no podemos saltarnos uno y otro y otro. Tenemos que pasar por el bautismo. Y desde una enseñanza que tal vez nosotros ya pudimos haber recibido, si fuimos padrinos de bautismo o de los quienes recibieron el bautismo ya siendo adultos, saben muy bien de que el bautismo nos incorpora de una u otra manera a una vida de gracia, porque empezamos a ser hijos de Dios, entramos en sintonía a la comunidad cristiana y de esa manera empieza nuestro camino de santificación. Pero sobre todo también hay esos elementos que por sí el catecismo de la Iglesia Católica también nos lo enseña, hablando sobre el sacramento del bautismo. En primer lugar, recordemos de que uno de los grandes propósitos que tiene este sacramento es también liberarnos de las ataduras del pecado. Y regenerados como hijos de Dios, vamos a llegar a ser miembros de Cristo. Y siendo miembros de Cristo, quiere decir que nos incorporamos a la Iglesia. Y a propósito, fíjense en ustedes, de este domingo, que estamos celebrando el Domingo Mundial de las Misiones, cuando nosotros somos incorporados a la Iglesia, nos hacemos partícipes incluso también de esa misión. Por eso el bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento, porque nos purifica, nos limpia, nos regenera y nos introduce a esta vida de gracia. Somos prácticamente hechos nuevos por la gracia del nacimiento, por el agua y por la palabra. Por eso es impresionante cuando hablamos también nosotros del bautismo. Les decía pues de que el bautismo nos libera del pecado y nos regenera, nos vuelve de esa manera como hijos de Dios y llegamos a ser partícipes, miembros de Cristo, somos incorporados a su iglesia. ¿Por qué? Porque el bautismo en primer lugar tiene como finalidad, les decía, que seamos liberados del pecado. Por lo tanto, el bautismo también, queridos hermanos, se convierte para nosotros en un sacramento de liberación. Escúchese bien, un sacramento de liberación que rompe las cadenas y por así decirlo, de hecho al sacramento de la penitencia, por eso se le llama el segundo bautismo, ¿no? Porque en el bautismo se rompen esas cadenas, esas ataduras del pecado. En segundo lugar, la finalidad que tiene el bautismo en nuestra vida es de que nos regenera como hijos de Dios. En el mismo momento en que somos liberados ya del pecado, somos regenerados como hijos de Dios. En la teología se dice con cuatro palabras: dimensión sanante y dimensión elevante. Es decir, estas dos realidades se dan en el bautismo.
Dios no solamente nos sana en el bautismo, liberándonos de ese pecado original que hemos obtenido por nuestros primeros padres, sino que también, además de sanarnos, nos eleva. Y cuando digo nos eleva, es que nos hace partícipe también de una condición divina. De manera que es allí donde entramos en sintonía con Cristo, porque nos hacemos miembros de Cristo. Y esa sanación y esa elevación nos hace parte de Cristo. Por eso recordemos de que el bautismo de una u otra manera nos hace hijos en el Hijo. Hijos en el Hijo. Nosotros somos hijos de Dios por gracia de Cristo. Somos hijos en el Hijo. Pero también otra grandeza del bautismo es de que bellamente nos incorpora a una comunidad. Y esa comunidad se llama iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo místico de Jesús. Vean ustedes cómo vamos entrando en sintonía con esta preciosa enseñanza del bautismo. Y les decía, por eso tocaba la efeméride, ¿no?, que hoy la iglesia celebra con el Domingo Mundial de las Misiones, les decía de que también el bautismo, al hacernos miembros de Cristo y al hacernos partícipes de la iglesia, nos hace también partícipes de su misión. ¿Qué quiere decir esto? Miren, la misión de la iglesia es la nuestra. Cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio, también nos lo dijo a nosotros. No solamente se lo dijo a los apóstoles que estaban con él en ese momento, cuando era elevado a la gloria del cielo. A todos aquellos que somos miembros de la iglesia, participamos de los tesoros de la iglesia y también participamos de la misión de la iglesia. Por eso es de que todo bautizado está también llamado a la misión, ¿ya? Porque somos parte de la iglesia, somos miembros de Cristo. El bautismo, por lo tanto, pues, queridos hermanos, es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le dice a Nicodemo, si no nacéis de nuevo? El bautismo es un nuevo nacimiento, que por misericordia del Señor nos hace nacer a una realidad sobrenatural. Es por el agua y es por la palabra que nos permiten nacer a esa nueva vida. Realmente, pues, deberíamos nosotros de celebrar más nuestro, por así decirlo, ¿por qué no decirlo?, nuestro cumplebautismo. Permítanme tal vez la expresión no muy conocida, pero nuestro cumplebautismo, ¿por qué? Porque si hay tal vez una fecha que nosotros poco recordamos, es la fecha en que hemos sido bautizados. Y eso nosotros lo percibimos, incluso desde las realidades parroquiales, ¿no? Cuando se viene a solicitar un documento como certificado de bautismo, ¿por qué se tarda un poco uno para poder emitir el documento? Pues porque hay que buscarlo, porque de repente el papá, la mamá o los padrinos pues no conocen ni la fecha, ya ni el día, o se les olvidó la parroquia en que fueron bautizados o el sacerdote que los bautizó. Entonces, qué importante sería también de que le demos gran mérito también a lo que es ese día tan especial como es nuestro bautismo, para poder tenerlo presente. Fíjense, yo recuerdo la fecha de mi bautismo, 6 de octubre de 1991. Allá en una de las parroquias de Masaya, donde yo soy originario. Es una fecha que la tengo presente y no les voy a negar que también la recuperé cuando iba a entrar al seminario y tuve que pedir el documento. Ya, y 6 de octubre de 1991 yo recibí la gracia del bautismo, y es algo que hasta hoy he procurado que no se me olvide. Y esto sería bueno que los cristianos supiésemos ya cuál es la fecha de nuestro bautismo, que es lo que muchas veces desconocemos. Este sacramento del bautismo recibe este nombre en razón del carácter del rito central mediante el cual se celebra,
¿Y cuál es? El bautizar, ya que significa, les decía, sumergir, introducir dentro del agua, la inmersión. En el agua simboliza, cuando se simboliza el acto de sepultar al que está siendo bautizado, sepultar en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con Él. Nos lo dirá, podemos confrontar Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4, o Colosenses 2:12. Y de ahí surgimos como nuevas criaturas. La misma palabra bautismo es toda una catequesis en el simbolismo del agua, que no podemos pasarlas nosotros, ¿verdad?, desapercibidas. Este baño, queridos hermanos, del bautismo, es también llamado iluminación. ¿Por qué es llamado iluminación? Porque quienes reciben esta enseñanza catequética, su espíritu es también iluminado. Lo decían los padres apologetas. Habiendo recibido el bautismo al Verbo, la verdadera luz que ilumina a todo el hombre, el bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz. Recuerdan ustedes también que en el rito del bautismo tenemos también ese momento especial, cuando los padrinos, los papás, encienden la vela en el cirio pascual, signo de Cristo resucitado, y el sacerdote, cuando les está dando la vela a los papás y a los padrinos, les dice: reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esa luz, porque esa luz uno debe de procurar no apagarla jamás. En nuestra pequeñez, por supuesto, son nuestros padres los primeros encargados de que esa luz no se descuide, pero siendo adultos, es decir, en el crecer, para eso está la confirmación, donde nosotros nos hacemos responsables de nuestra propia profesión de fe. La luz verdadera que ilumina a todo hombre. El bautismo, por lo tanto, es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, lo podemos también llamar gracia, lo podemos llamar unción, lo podemos llamar iluminación, podemos llamar al bautismo también como vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Pero ¿por qué le podemos llamar al bautismo don? Porque es conferido, por supuesto, viene de Dios. Y cuando hablo que es conferido, porque se le da a alguien que no aporta nada. Eso es un don, ¿ya? El don es lo que nos confiere algo y lo cual nosotros no aportamos nada. Decíamos que también podemos llamar al bautismo gracia, porque este bautismo, esta gracia, es dada incluso a los culpables. Es bautismo porque todos los que los recibimos somos sepultados en el agua, y de esa manera nuevamente salimos limpios de las ataduras del pecado original. Es unción porque es sagrado y real, y tales son los que son ungidos. Todos los que recibimos la gracia del bautismo somos ungidos. Decimos de que el bautismo es iluminación porque es luz resplandeciente. Decimos que es vestidura porque cubre nuestra vergüenza. El bautismo también es baño porque lava. Es sello porque nos guarda y es el signo. Y una vez que nos guarda es el signo de la soberanía de Dios en nosotros, como lo dirá San Gregorio Nacianceno. De manera, pues, queridos hermanos, que todo está encerrado en una riqueza inmensa. Los que somos bautizados, queridos hermanos, iniciamos una vida en Cristo, una vida en el Señor. Por eso qué importante es de que nosotros podamos siempre
tener en cuenta la importancia de ser bautizados. El bautismo no es una simple ceremonia de un primer domingo de mes. El bautismo no es una simple ceremonia social, ¿no? Donde pues después nos venimos a tomar fotografías o nos venimos a tomar fotos que quedarán para el recuerdo. Debe de quedar en el recuerdo, porque si hay algo que no se puede borrar en nuestra memoria, que viene de Dios, nos introduce a la dinámica de salvación que Dios tiene para la humanidad. Dios no quiere que el hombre muera. Dios no quiere que el hombre se pierda, lo dice el profeta Ezequiel, sino que se convierta de su conducta y que viva. Mismo en los niños, porque son igual criaturas que de una u otra manera necesitan ser bautizados, pero la Iglesia jamás ha puesto una edad establecida para quien reciba el bautismo, de manera que toda criatura que quiera introducirse a esta vida de gracia es bienvenido, y lo puede ser desde niños, traídos por nuestros papás y por nuestros padrinos, puede ser desde adultos, y por eso también hay una catequesis especial, llamados catecúmenos y todo eso, o puede ser desde ancianos, que por circunstancias de la vida tal vez no han podido recibir esta gracia, y se puede recibir al final. Entonces, toda aquella criatura que quiera entrar en esta dinámica de salvación puede optar por querer recibir la gracia del bautismo. Pero bien, decíamos de que el bautismo, queridos hermanos, es, haciendo una analogía con el crecimiento físico y natural en el hombre, el bautismo es el nacer. Y podríamos quedarnos incluso con esa bonita expresión, ¿ya? El bautismo es el nacer. Y les decía hace unos poquitos minutitos de que teníamos también una responsabilidad al crecer. Les decía de que nosotros nos hacemos responsables de nuestra propia profesión de fe. Y cuando hablo de nuestra propia profesión de fe, es lo que nuestros padres vienen a hacer cuando somos niños y nos traen a la gracia del bautismo. Pero también entramos en este otro sacramento tan importante y tan bello, que constituye junto con la Eucaristía un conjunto, como es los sacramentos de iniciación cristiana. Y por supuesto estamos hablando de la confirmación. Yo les decía de que el sacramento del bautismo es el nacer, pero el sacramento de la confirmación es el crecer. Y ahí nos vamos a introducir en estos momentos, porque miren, la vida cristiana, se quiera o no, nosotros no podemos tratar de llevarla a nuestro gusto y a nuestro antojo, ¿no? A veces quisiéramos llevar la vida cristiana a nuestro propio ritmo, a nuestra propia manera, y no puede ser así. Son joyas que no pueden ser realmente dadas a los cerdos, ni tampoco es un alimento que no puede ser dado a las migajas, ¿verdad? A alguien que esté buscando eso. No, porque es que el bautismo es algo grande. El bautismo es algo sorprendente. Y la confirmación no es la excepción. Todo es un proceso. Todo es un proceso. Porque estos sacramentos no son un momento puntual, ni tampoco se queda en algo meramente, les decía, social. No, va más allá. Es un proceso que se llama iniciación cristiana. Y sería un auténtico atentado contra la vida de la vida divina que todo lo hiciésemos de una manera rápida, ¿ya? La vida sobrenatural que se siembra en el bautismo no se debe de quedar congelada. Creo que me doy a entender. Lo que nosotros recibimos en la gracia de la pila bautismal, en el bautismo,
algo que no solamente se quedó ahí, porque les decía, no es solo un acontecimiento del momento, sino de que es un proceso de vida. Y como es un proceso de vida, pues nos corresponde crecer. Así pues de que, por lo tanto, la confirmación es un medio privilegiado para ese nacimiento y para ese crecimiento. En efecto, todos los bautizados, ¿verdad?, que recibimos el sacramento de la confirmación, eso lo que hace es unirnos más íntimamente a la Iglesia. Nos enriquece con una fortaleza especial, donde el gran autor de esta riqueza especial, por supuesto, es el Espíritu Santo. Y de esta forma se van a quedar más obligados, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender, por supuesto, también la fe con las palabras y, por supuesto, también con la obra. De manera que si el bautismo nos injerta en la Iglesia, el sacramento de la confirmación nos une íntimamente a la Iglesia. Y lo que nos puede hacer entender la confirmación, por supuesto, es el suceso de Pentecostés en la vida de la Iglesia. Allí los apóstoles recibieron la gracia del Espíritu Santo. Estaban reunidos, dice el texto de Hechos de los Apóstoles, en el cenáculo, cuando ellos tenían una fe vacilante, tenían miedo. Recuerden ustedes que nos habla el texto bíblico. Había miedo, ¿por qué? Porque estaban encerrados por miedo a los judíos. Estaban encerrados por lo que había pasado con el maestro. Y estaban prácticamente carentes de un fortalecimiento. Estaban carentes de un don que lo uniese vitalmente a lo que Cristo les había predicado. Ese mensaje que Cristo había transmitido lo tenían en su corazón, pero lo que puede pasar también con nosotros, ¿no? Lo teníamos en el corazón, pero de repente cogidos con pinza. Y entonces, al estar solo cogidos con pinza, tenían pues muchas limitaciones, como también pues las tenemos nosotros, y al tener limitaciones tenemos también estamos intimidados, tenemos miedos, estamos llenos de orgullo, lo que muchas veces nos impide a nosotros abrirnos plenamente al mensaje de Cristo. También les había pasado a los apóstoles. Ellos estaban cerrados por su miedo a ese mensaje que Cristo les había transmitido. Y es en Pentecostés donde el Espíritu Santo le abre plenamente ese mensaje que Cristo les había dado. Y lo hace desde allí militantes vivos. Recuerdan, como lo hemos ya dicho hace unos minutos atrás, de que el bautismo también nos hace partícipe de la misión de la Iglesia. Y por eso es de que la confirmación también nos hace a todos nosotros militantes vivos. Aquellos que estaban entonces con puertas cerradas por miedo a los judíos, salen a las plazas, comienzan una predicación con tanta fuerza y vitalidad que incluso algunos de los presentes pensaban que estaban hasta borrachos, ¿ya? Pero es que la gracia del Señor, por medio del Espíritu Santo, les había dado esa fuerza que necesitaban. De manera que Pentecostés es el soplo del Espíritu Santo que no solamente convierte a los apóstoles en su momento, que nos da un sentido apostólico en nuestra vida, sino que también en la confirmación, eso también pasa en nuestras vidas, nos posibilita para ser meros clientes de esa iglesia. Nos integramos a la iglesia, nos comprometemos más con la iglesia. ¿Por qué? Por ese impulso, por ese soplo del Espíritu Santo sobre nosotros, que es lo que lo puede hacer posible. Lo importante, queridos hermanos, es que
la confirmación, lo esencial de la confirmación es recibir la gracia del Espíritu Santo, tal y como ocurrió en Pentecostés. Y con esa fortaleza especial del Espíritu Santo, pues quiero resaltar algo que también se explica, y es de que la confirmación como una especie de sacramento de mayoría de edad, como el chico ya es mayor o puede recibir ya el sacramento, puede elegir por sí mismo lo que sus padres le dieron desde pequeño. Ahí es donde cobra sentido lo que les decía, es que nosotros ahí nos volvemos responsables ¿de qué? Nos volvemos responsables de nuestra propia profesión de fe. De tal modo que la confirmación consistirá en un elegir tú lo que tus padres te dieron de pequeño. El sacramento de la confirmación es, por así decir, la petición de la gracia del Espíritu Santo. Y por eso es que para poder hacer nuestra la fe que nos transmitieron nuestros padres, pedimos esa gracia del Espíritu para poder crecer en la fe. Repito, es pedir la gracia del Espíritu Santo. Jesús dijo también en un momento: quien me confiese a mí delante de los hombres, también lo confesaré delante de mi Padre. Es por eso que tiene una importancia vital los que son confirmados, porque son, repito, los discípulos más comprometidos con el Señor. De manera de que cuando hablamos pues de la confirmación, nosotros pedimos también esa gracia particular al Señor. Cuando recibimos esta gracia de la confirmación, nos volvemos también en esos instrumentos de Dios para poder llegar completamente a los hermanos. La fe va creciendo cuando se transmite. Así pues, de que cuando recibimos la gracia del bautismo y de la confirmación, adquirimos también compromisos. ¿Compromisos de qué? De poder transmitir en la vida de los hombres, en la vida de la iglesia, ese don maravilloso del Señor, de anunciar y proclamar su reino. Ojalá pues de que la gracia del bautismo y de la confirmación en nuestra vida puedan hacerse para nosotros algo fundamental que no podemos olvidar y recordar, queridos hermanos, pues, de que el bautismo es el nacer y que el sacramento de la confirmación es nuestro crecer en esta vida de gracia, en esta vida de santificación. Con la confirmación el Señor nos hace fuertes, nos hace prácticamente más convencidos de todo lo que Él desea de nosotros. El bautismo y la confirmación, como la Eucaristía, como conjunto de sacramentos, van a ser prácticamente unidos a la Iglesia una riqueza de fortaleza especial del Espíritu Santo. Así pues, de que el Señor nos conceda la gracia de poder salvaguardar como un verdadero tesoro, como un verdadero don, la gracia que hemos recibido en el bautismo y en la confirmación. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por su atención. Si hay alguna preguntita, estamos ahí atentos. Aquí el hermano nos lleva la... Buenas tardes, hermanos. Si hay alguna pregunta para el padre, si no hay preguntas, pues para terminar aquí la transmisión, si hay alguna pregunta quieren hacer al padre en vivo, vamos a esperar ahí unos minutitos para que alguien no ahí haga comentario, pues.
Si alguien tiene unas preguntas, pues pueden hacer sus preguntas en vivo, pues para que se conecten a la transmisión, para que le pregunten al Padre sobre el bautismo y la confirmación. Si no hay preguntas, pues pueden hacer las preguntas en vivo, pues para las personas que quieren ahí hacerle preguntas al Padre, pues si no tendríamos que ya terminar la transmisión. Bueno, si ya está claro, pues todo, si ya está claro, no tienen preguntas. Bueno, muchas gracias al Padre Miguel Vargas, pues, por acompañarnos y aceptarnos nuestra invitación, y será para la próxima transmisión que él nos estará acompañando. Pasen buenas noches y feliz domingo, y vamos a darle la palabra final del Padre ahí para que él nos diga sus palabras al final. Adelante, Padre, para terminar ya la transmisión. Bueno, gracias a todos hermanos que tienen esta responsabilidad, la pastoral de comunicación de la parroquia San José Obrero, de acá de Managua, de la zona oriental, por ese trabajo que realizan. Un saludo también especial al Padre José Luis Montoya, ¿verdad?, por quien rezo, y también tenemos gran estima y admiración, pues, por su trabajo pastoral, y agradecer a todos su atención. Espero que haya sido de provecho. Hay muchas cosas prácticas, por supuesto, del bautismo que las conocemos. Por eso me he querido referir más a esta parte más espiritual del bautismo, que poco se trata. Así pues, que el Señor les bendiga, y también están todos invitados a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Una invitación que les hago es que cada 11 de mes, que es la memoria de la Virgen de Lourdes, patrona de nuestra comunidad, tenemos la Eucaristía y la unción de los enfermos, para aquellos que quieran siempre unirse a nosotros a esta celebración. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie nuestras súplicas que dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Buenas tardes a todos.